Señoras y señores, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un segmento más de MVPs por México. Su amigo la Alacrán Vitia, desde la silla más venenosa de la información deportiva. Señoras y señores, el día cero para Cruz Azul ha llegado. El día menos esperado para la máquina se ha presentado este 6 de enero. Y como un regalo de broma, en pleno Día de Reyes, el equipo de Cruz Azul, señoras y señores, ha perdido a su capitán. Y se ha ido con él la historia de Cruz Azul relacionada con la 9ª estrella. El día de hoy, señoras y señores, es prácticamente un hecho que Nacho Rivero, capitán de Cruz Azul, abandona las filas de la máquina. Y quédense conmigo en este video porque les voy a dar todos los detalles de lo que está sucediendo, detalles importantes y los motivos fehacientes de por qué Nacho Rivero está abandonando al equipo de Cruz Azul y por qué se va hacia los Xolos de Tijuana. Recuerden suscribirse, recuerden darle like y por supuesto espero sus comentarios aquí en la caja de abajo. Espero su suscripción para que hagamos crecer juntos esta gran plataforma MVPs por México en este 2026. Señoras y señores, un día triste para la máquina, un día triste para el cruzazulismo, un día triste para la nación celeste, porque el capitán Nacho Rivero, como les decía, abandona el barco, abandona al equipo de Cruz Azul. Y se los digo desde el principio de este video, solamente existe un responsable. Solamente existe una persona que está terminando con absolutamente todo lo que había creado Cruz Azul desde la llegada de Martín Anselmi, que está terminando con una estructura importante que había costado años para que el equipo de Cruz Azul regresara al protagonismo, para que el equipo de Cruz Azul regresara a pelear los primeros lugares de la tabla general, para que Cruz Azul retomara esa mística que durante años había buscado y que había costado mucho construir. Y ese responsable tiene nombre y apellido y se llama Nicolás Larcamón. Nicolás Larcamón, señoras y señores, se ha encargado de desarmar a Cruz Azul. Nicolás Larcamón se ha encargado de terminar con la historia reciente que tenía Cruz Azul, con esa conexión que tenía la máquina con su afición. Y el día de hoy me parece que, sin temor a equivocarnos, Nicolás Larcamón ha puesto una losa muy pesada y ha puesto una cadena atada a una piedra que se está yendo hacia el fondo del mar en este barco llamado Cruz Azul, y que posiblemente represente el inicio de un mal augurio, de un fracaso inminente para el siguiente torneo. Ojalá que no, señoras y señores, ojalá que los aficionados de Cruz Azul tengan buena ilusión y que los aficionados de Cruz Azul tengan esperanzas de que algo va a cambiar y que algo va a suceder con la llegada de Palavecino, con la llegada de Borja. Sin embargo, les platico a continuación qué es lo que sucede respecto a por qué les digo yo que Nicolás Larcamón es el máximo responsable de esta cuestión. Nicolás Larcamón está tratando de tomar el control dentro de Cruz Azul. Nicolás Larcamón está tratando de tomar el control absoluto dentro de la máquina. Nicolás Larcamón está tratando, o ya logró, más bien dicho, tener la hegemonía dentro del vestidor de la máquina y tener a jugadores de peso completo como lo era Sepúlveda, como lo era Faravelli y como por supuesto lo era Nacho Rivero, estorbaban en el proyecto de Nicolás Larcamón. Se ha dado a conocer o surgido información sobre este peso importante que todos sabíamos, pero que no teníamos conciencia de la magnitud que tenía Nacho Rivero dentro del vestidor de Cruz Azul. Nacho Rivero era prácticamente un director técnico dentro de la cancha para el equipo de la máquina. Nacho Rivero era dentro de la cancha un hombre que tenía mucho peso en las decisiones de algunos jugadores. Nacho Rivero era el último jugador dentro de Cruz Azul que, de acuerdo a la versión de Nicolás Larcamón, podría alterar el sistema de juego de la máquina. Pero Nacho Rivero también era ese contrapeso. Nacho Rivero era ese líder, era ese guerrero, era ese jugador, les decía, de peso, que en muchas ocasiones, cuando Nicolás Larcamón no tenía ni remota idea de qué hacer dentro del campo, Nacho Rivero lo empezaba a resolver a través de la garra charrúa que lleva en la sangre,
Nacho Rivero lo empezaba a cambiar a través de su liderazgo y a través de empezar a decirles a los jugadores qué hacer dentro de la cancha, y eso a Nicolás Larcamón le empezó a lastimar, eso a Nicolás Larcamón le empezó a molestar, eso a Nicolás Larcamón le empezó a hacer mella dentro del vestidor, y por esta razón es que el mismo Nicolás Larcamón termina prácticamente pidiéndole a la directiva que Nacho Rivero termine saliendo del equipo. ¿Conveniencia para Nacho Rivero? Evidentemente que sí, porque Nacho Rivero es un jugador que va a ir a Xolos de Tijuana con un contrato mucho más alto de lo que recibe en Cruz Azul, 2 años y medio, será lo que Nacho Rivero estará firmando con el equipo de Tijuana. Sin embargo, damas y caballeros, muy complicado el panorama para el equipo de Cruz Azul ante esta situación. Sí llega Palavecino, pero se supone que el proyecto de Cruz Azul era sumarle a lo que ya había hecho bien Anselmi, a lo que ya había hecho bien Vicente Sánchez, y Nicolás Larcamón, lo vuelvo a decir con todas sus letras, no es técnico para Cruz Azul. Nicolás Larcamón no es un entrenador que tenga la autoridad, que no es un entrenador que tenga las habilidades ni los conocimientos tácticos, me parece, para manejar un vestidor dentro del equipo de la máquina. Se los decía en un video anterior, una cosa es poner un parado de un equipo, una cosa es que un jugador, un entrenador, perdón, tenga los conocimientos para saber el funcionamiento básico de un plantel de fútbol, y otra cosa es que un entrenador tenga el conocimiento para explotar, para llevar el liderazgo, para sacar lo mejor de cada jugador, para comprometerlos, para que cada jugador dentro del plantel demuestre sus mayores capacidades. Y lo que les estoy diciendo no es una mentira. ¿Por qué vemos a un Bogusz no comprometido? ¿Por qué vemos a un Bogusz que apenas va a llegar una semana después de que inició la pretemporada? Porque no hay compromiso, porque no hay liderazgo, porque Nicolás Larcamón no es un entrenador que haga conectar al jugador, no es un entrenador que haga levantar la tribuna, no es un entrenador, que lo voy a decir con todo el sentimiento, como Martín Anselmi, que se equivocó en la forma en que se fue, que Martín Anselmi se equivocó en la forma en que hizo las cosas, pero Martín Anselmi conectó con la tribuna. Martín Anselmi proyectó a jugadores como Alexis Gutiérrez, proyectó a jugadores como Sepúlveda, jugadores como el Toro Fernández, que a pesar de la lesión regresó con toda la actitud, con toda la energía, con todo el amor a Cruz Azul a dar lo mejor, y esa era la conexión que necesitaba la máquina, que hoy no tiene Nicolás Larcamón. Y Nicolás Larcamón terminó desarmando a Cruz Azul, y el día de hoy Nacho Rivero termina yéndose de la máquina prácticamente por la puerta de atrás. Sí tendrá el reconocimiento de la afición, sí, Nacho Rivero tendrá el aplauso de la afición, y seguramente cuando regrese a jugar de visitante, o inclusive la misma afición cuando lo recibe en Tijuana, mucha afición de Cruz Azul por aquellos lados, será recibido bien por la afición de la máquina. Sin embargo, las formas en que están saliendo estos jugadores no es la correcta. Me parece que tanto Faravelli como Nacho Rivero eran la parte mediática, la parte importante, y eran el motor de Cruz Azul, inclusive más que Charly Rodríguez. Sacar a Sepúlveda de la manera en que lo hizo Larcamón, cuando era un jugador que podía dar todavía un poco más por Cruz Azul, y que inclusive algunos de ellos habían dicho y habían comprometido el retirarse en la máquina, nos habla del mal manejo de vestidor que tiene Nicolás Larcamón. Y hay un antecedente importante, señoras y señores, que también es doloroso y que también es triste. Nacho Ambriz había formado un equipo de León campeón. Nacho Ambriz había formado un equipo de León importante, un equipo agresivo, un equipo con personalidad, un equipo que tenía todos los tamaños para ser protagonista dentro del fútbol mexicano. Llega Nicolás Larcamón a León y prácticamente lo desarmó por la misma cuestión. No saber manejar el vestidor, por no saber manejar estos egos de repente que tienen los jugadores, por no saber manejar con liderazgo las actitudes de cada elemento dentro del campo y hacerles entender sus diferentes roles y funciones dentro de los esquemas. Y en este sentido el León terminó desarmándose, y posteriormente el declive que tiene hoy el equipo de León, y del cual le ha costado muchísimo salir tanto a León como a Grupo Pachuca y sacarlo de ese bache,
le está costando muchísimo al equipo de la Fiera, y a lo que voy con esta ejemplificación es que hoy a Cruz Azul le puede pasar lo mismo. Probablemente si Nicolás Larcamón, que le han invertido muchísimo dentro del equipo de Cruz Azul, que le ha sacado nada más, fíjese nada más, le ha sacado el Necaxa a Cruz Azul 23 millones de dólares desde que llegó Nicolás Larcamón. Entonces imagínense usted, la única justificación para que Nicolás Larcamón se mantenga en Cruz Azul a partir de junio próximo, posterior a la Copa del Mundo, será que Nicolás Larcamón sea campeón con la máquina y nos calle la boca a usted y a mí. Que Nicolás Larcamón haga las cosas bien y se ponga a trabajar de la mejor forma. De otra manera, señoras y señores, Larcamón está firmando su sentencia, porque con un plantel mucho más corto, con un plantel mucho más deficiente, y lo vimos en 3 etapas diferentes. Martín Anselmi no tenía banca. Martín Anselmi logró llevar a Cruz Azul a una final prácticamente con lo que tenía. Vicente Sánchez ya tenía algunos revulsivos, pero no tenía el equipo que tiene hoy Nicolás Larcamón. Y me parece que quitarle piezas fundamentales como Faravelli, Rivero, Sepúlveda a Cruz Azul solamente están comprometiendo el futuro de la máquina, y posiblemente será un año complicado para el equipo de Cruz Azul, porque el plantel lo tiene. Cruz Azul ya tiene el plantel que buscaba, y me parece que mantener a Faravelli y a Nacho Rivero era parte fundamental de esta estructura, o de reforzar este equipo de Cruz Azul. Tener un delantero como Sepúlveda era importante. Imagínense ustedes tener a Borja, tener a Sepúlveda, tener al Toro Fernández era importante, y Cruz Azul me parece que se está quedando corto de delanteros. Tener al equipo y al plantel no comprometido, como en el caso de Bogusch, también nos habla de que Cruz Azul no está haciendo las cosas bien. Entonces, el que se anuncie y se haga oficial la salida de Nacho Rivero para irse a Xolos de Tijuana, solamente nos está denotando, señoras y señores, la falta de compromiso, la falta de liderazgo que está teniendo Cruz Azul desde el cuerpo técnico. Nicolás Larcamón era lo que quería: tener el camino libre, no tener jugadores de peso, no tener jugadores que tuvieran esta contra, o que reviraran a veces el no estar de acuerdo en algunas cuestiones. Recordamos muchísimo lo que hizo Nacho Rivero con Anselmi, con quien se encaró y con quien se fue de frente y con quien tuvo los tamaños de ir a decirle: ¿por qué haces las cosas así? Esos son los jugadores que no le convienen a Nicolás Larcamón. Pero hay una cosa y hay una realidad, y déjenmelo aquí en los comentarios para cerrar este video. Estoy seguro que tanto usted como yo estamos de acuerdo que eran los jugadores que no le convienen al Larcamón, pero son los jugadores que sí le convienen a Cruz Azul. Porque el liderazgo no solamente tiene que venir desde la banca, el liderazgo tiene que estar dentro del campo, tiene que estar dentro de la cancha. Y Nacho Rivero, señoras y señores, era ese motor. Nacho Rivero era ese empuje. Nacho Rivero era ese jugador que aún con la cabeza rota era capaz de ir a meter un gol de cabeza, y que hoy Cruz Azul ya no va a tener. Probablemente, y sí, tiene a jugadores importantes, tiene a jugadores con buenos fundamentos técnicos. Sin embargo, este empuje, esta garra, esta situación que tenía Cruz Azul a través de Nacho Rivero, seguramente va a ser perdida. Y el torneo, se los digo desde hoy, antes de que inicie, a 3 días de que inicie el torneo 6 de enero, Cruz Azul comprometió muchísimo su futuro al dejar afuera a Nacho Rivero, un jugador que se comprometía, un jugador aguerrido, un jugador que ponía la garra, que ponía el coraje, y que era capaz, señoras y señores, y usted no me deja mentir, de levantar a un equipo aún faltando 10 minutos para terminar un partido. Y un jugador como este, difícilmente Cruz Azul lo va a encontrar. Independientemente de que a Cruz Azul le vaya bien o no, la ausencia de Nacho Rivero será decisiva para el equipo de la máquina. La ausencia de Nacho Rivero será un diferenciador en momentos importantes para Cruz Azul, y ojalá que Nicolás Larcamón, con los refuerzos que tiene, con los jugadores que trae, ojalá usted y a mí nos pueda callar la boca y hacer las cosas distintas, porque de otra manera solamente le estará dando la razón al Alacrán y a toda esa afición que está de acuerdo en este momento, seguramente, que la salida de Nacho Rivero, de Faravelli y de Sepúlveda es un error grandísimo para la directiva de Cruz Azul y para el cuerpo técnico de Nicolás Larcamón. Señoras y señores, día triste, día doloroso, día largo para el equipo de la máquina. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bogusch regresa, Nacho Rivero se va, se estará despidiendo el plantel el día de hoy. Y con esto, señoras y señores,
se cierra el ciclo importante del último jugador de Cruz Azul que fue campeón en la novena allá en el 2021. Señoras y señores, recuerden suscribirse, recuerden darle like y por supuesto seguir esta plataforma, este canal. Vamos a hacer crecer juntos este nuevo canal y por supuesto seguir dándoles a ustedes la información más importante del equipo de Cruz Azul. Señoras y señores, les mando un abrazo bien venenoso. Nos vemos en la próxima.